Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio del podcast de Opinología Indeseable. El día de hoy es un día especial porque el día de mañana vamos a tener votaciones en México. Quizá una de las votaciones más importantes de la historia porque se llevan a cabo a la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y son votaciones históricas porque se va a decidir cómo va a quedar la Cámara de Diputados y Senadores en diferentes estados de la República, además de que se van a luchar por diferentes candidaturas a las gobernaturas. Y la verdad que estas votaciones quizás se ha evidenciado más el nivel de porquería a la que puede llegar la política en México, ¿no? A mí me parece que ha sido una de las campañas más desastrosas en la historia, al menos de lo que yo puedo recordar. Porque deja muy en evidencia, a diferencia de los otros años, en donde siempre hubo toda esta porquería, pero ahora es como más evidente que la política al final de cuentas, quizá en todos los países, pero al menos en México, es un montón de gente rica que se está peleando por chingarse el dinero del presupuesto. Eso sería como muy simple de resumir de alguna manera, porque si lo vemos, cada partido político, por eso se llaman partidos políticos, representan a una parte de la población. En teoría se supone que, por ejemplo, el PAN representa a la derecha o la ultraderecha mexicana, la Iglesia Católica y los valores de la misma, ¿no? De la Iglesia Católica a las personas de clase media que tienen una ideología de derecha o una ideología católica. El PAN se supone es un partido de derecha que está en contra de los partidos socialistas o que en algún momento fueron socialistas. Hace tiempo existía bueno, existe hoy el Partido del Trabajo, antes existía el Partido Socialista, existió el Partido Comunista, cuando existía un político que se llamaba Gilberto Rincón Gallardo, que era una persona discapacitada que incluso compitió, me parece que en el 94 para ser presidente. Él estaba también en el Partido Socialdemócrata. Tenía como símbolo una rosa con una mano sosteniendo una rosa. Eran partidos históricamente de derecha, de izquierda, perdón. Y del otro lado teníamos a los partidos de centro, como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y del lado de la derecha pues teníamos al PAN. Ahora también tenemos la ultraderecha como lo es el PES, el Partido Encuentro Solidario hoy en día. Antes se llamaba Partido Encuentro Social. Y bueno, todos estos partidos se supone que representan grupos de gente con dinero, o gente... En realidad se supone que debería ser cualquier persona, pero si somos realistas, pues cada partido tiene sus achichincles y su gente y su raza a la cual se supone que representa. Pero estas pinches elecciones demostraron que ya no hay una división como tal. Ya no hay ideología en los partidos. Los partidos ya no tienen ideología. Los partidos se han convertido en un montón de sanguijuelas del presupuesto. Hay un libro de Arturo Herrera, que es un periodista de la revista Proceso y de otros tantos periódicos, donde Arturo Rodríguez, perdón, no es Arturo Herrera, es Arturo Rodríguez. Arturo Rodríguez escribe este libro que se llama Los Cachorros de la Revolución, donde habla de las diferentes familias que han estado en la política en México. Y es curioso que muestre que hay familias que tienen hasta más de 200 años en la política. O sea que históricamente estuvieron en la independencia, luego en la revolución y posteriormente cuando la revolución... la revolución se... Perdón, problemas de colección.
Cuando la revolución se institucionaliza y nace el PRI, el PRM se llamaba en ese entonces, Partido de la Revolución Mexicana, después se vuelve el PRI, son es, estas mismas personas que fueron traidores de la revolución fundan estos partidos que se quedan para siempre. El chiste es que han sido familias que históricamente han estado allí siempre en la vida pública. Y ahí han estado. Y no han dejado de lado el poder, sino que siempre han puesto a sus hijos, a los sobrinos, a los yernos, a todo el mundo. Y todo el mundo ha mamado del presupuesto. Y ahora que fueron las elecciones en el 2021, te das cuenta de que las ideologías se perdieron completamente. Se perdieron. Y ahora tienes este monstruo, este Frankenstein, entre el PRI, el PAN y el PRD. Si se supone que el PAN era un partido que nació como oposición al PRI y ahora se está aliando, y que el PRD nace como un partido de izquierda que también va a ser oposición al PRI y al PAN, y ahora están en este Frankenstein que se está amalgamando y que se está juntando para poder derrotar a López Obrador, es realmente muy lamentable darnos cuenta de que los valores éticos y morales que representaban los partidos se diluyeron, simple y sencillamente se diluyeron y se fueron al demonio, porque ya no hay nada. Lamentablemente la historia terminó dándole la razón a López Obrador con aquello del PRIAN. Decía, son el PRIAN, son lo mismo, decía López Obrador, y se cumplió. Los partidos demostraron pues que sí eran lo mismo, y que se iban a unir en contra de López Obrador. Entonces, ahora que son las votaciones, hay gente que está desilusionada, que las campañas realmente han sido de risa. En los diferentes estados los candidatos han sido una monserga de pendejos, de gente que la verdad no merece una oportunidad. A veces yo me pregunto, ¿de veras no hay otros? O sea, ¿de veras no hay ningún candidato mejor que ese pendejo que estás poniendo en el partido? La verdad es que Morena da pena ajena. Recuerda mucho al PRD, cuando el PRD se empezó a diluir con aquello de los chuchos y todo eso, porque ya no había una ideología. Ahora Morena solamente se está manteniendo de la fama del presidente, nada más. Ya no hay nada más que voten por Morena porque es el partido del presidente, pero no están dando nada más allá. Y lo mismo sucede del otro lado, del lado de la oposición, porque PRI, PAN y PRD, siendo tres partidos que en teoría son totalmente diferentes, se unen. Y tú les preguntas, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Cuáles son las propuestas del PAN? ¿Cuáles son las propuestas del PRI? ¿Cuáles son las propuestas del PRD? Acabar con Morena. ¿Y ya? ¿Esas son tus propuestas? ¿Acabar con Morena? ¿No tienes ninguna otra propuesta? Y entonces entra un discurso todo pendejo, todo idiota, todo que si tienes tres dedos de frente, o sea, si eres lo suficientemente inteligente, te das cuenta que es una basura, que es, vamos a acabar con el dictador. López Obrador es un dictador que está acabando con las instituciones. Tú dices, a ver, ¿estamos en una dictadura? Una dictadura en la que se puede votar, o sea, para empezar, se supone que es una dictadura, no podrías votar, no seas pendejo, es una dictadura, en las dictaduras no se vota. Ese es uno. Otra cosa, tienes a comunicadores, ¿no? Como por ejemplo, Chumel Torres, por mencionar algo, que el tipo se la pasa diciendo que el viejito loco, y que es una persona que está loca, y que es un demente, y que ya perdió el piso. Y sinceramente se llega a burlar de manera muy culera del presidente. Y tú dices, en una dictadura no podrías hacer eso, cabrón. O sea, en una dictadura, si tú te burlaras del presidente, tú ya tendrías a la policía federal afuera de tu casa y ya te hubiera llevado la chingada. Eso se hace en una dictadura. Les voy a recordar un ejemplo de dictadura. Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón era presidente, mandó al exilio a Olga Warnock, por ejemplo, ¿no? No recuerdo ahorita cómo se llama el tipo, siempre se me va su nombre, que está preso ahorita en Nueva York. Cuando este tipo era el jefe de la Policía Federal para Felipe Calderón, se encargó
de intimidar a un montón de periodistas para que estos no hablaran mal del presidente, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Carmen Aristegui, tenemos a Olga Warnat, tenemos a Lidia Cacho, que fue torturada por Mario Marín. Tenemos varios ejemplos de periodistas tanto asesinados como desaparecidos, como torturados, en ese país en el cual se supone que estábamos mejor antes, ¿no? De repente escuchas eso de que estábamos mejor cuando estábamos peor. O sea, güey, hasta el momento no ha habido denuncias de periodistas que digan, a mí me mandó golpear López Obrador. A mí me reprimió López Obrador. López Obrador ha cometido la estupidez y ha cometido la tontería, y a lo mejor entre comillas por cuestiones de que pues de alguna manera se defiende, de criticar a los medios que lo critican a él. Eso sí lo ha hecho, pero de ahí a que él mande golpear un comunicador o mande amenazar a la familia o algo, eso no ha sucedido. Tan no ha sucedido que durante las protestas feministas, las feministas han logrado llegar hasta la Puerta Mariana, prenderle el fuego a mujeres policías, lanzar bombas molotov, destruir propiedad pública y propiedad privada sin que la policía las detenga. Entonces, si López Obrador fuera un dictador, ¿por qué puedes hacer eso sin que la policía te moleste? O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Ahora, cuando ves a las personas que dicen o llaman a López Obrador que es un dictador, son personas muy puntuales, o sea, son gente que ha estado muy metida en los poderes fácticos, viviendo del presupuesto, viviendo del erario, o que no pagaban impuestos, como en el caso de Claudio X González y todas estas personas, ¿no? Entonces, el día de ayer, por ejemplo, estaba viendo al cardenal Juan Sandoval Iñiguez diciendo, no voten por Morena. Perdón, pero si el cardenal Juan Sandoval Íñiguez dice no votes por Morena, yo voy y voto. Porque es el cardenal, o sea, por Dios, o sea, ese vato, es de la cosa más terrible y conservadora del mundo. O sea, no puedo pensar que es una persona con la calidad moral como para decirte por quién votar o por quién no votar. O sea, la verdad es que sí está muy cañón. A ver, se me está acabando la batería de esto. A ver si ya se quedó. No sé qué está pasando. Bueno, total. Entonces, algo que sí me llama la atención es que no es el pueblo el que está protestando en contra de López Obrador. Las personas que están protestando en contra de López Obrador son los grandes empresarios, las personas que siempre han tenido poder, o las personas que históricamente tuvieron poder y que antes no protestaban y no decían nada. ¿Por qué antes no protestaban y no decían nada? Porque simplemente les convenía, ¿no? Ahora, si son ellos los que protestan, es que a lo mejor ahora ya no les conviene. Eso es a lo que te suena, ¿no? Realmente. Y no veo yo un atentado a la democracia. O sea, cuando hablan o dicen, por ejemplo, que el INE es totalmente independiente del presidente, que es cierto. Y que el presidente lo denosta, sí lo denosta, lo ha denostado siempre, no es algo nuevo. Pero ¿desde cuándo el INE ha sido como la gran institución infalible en la cual puedes confiar? Cuando tenemos los fraudes, por ejemplo, de la elección de Cuauhtémoc Cárdenas con Bartlett y la caída del sistema. Cuando tienes el fraude del 2006, cuando le roban la presidencia a López Obrador. O cuando tienes la compra masiva de votos con Peña Nieto y las tarjetas Monex, ¿no? Cuando tienes el montón de delitos electorales que nunca se persiguieron y que nunca se hicieron. ¿Desde cuándo el INE es una gran institución que está velando por los derechos de las personas? ¿Desde cuándo el INE es así de infalible, ¿no? A mí me llama mucho la atención
que se crea que el INE es un organismo autónomo cuando nosotros vimos los actos de corrupción durante muchos años. Recordemos que hay otra cosa importante. Cuando López Obrador llega a la presidencia, lo primero que hace es recortarse el sueldo a sí mismo y recortarle el sueldo a todas las personas debajo de él. Peña Nieto ganaba como 337 mil pesos netos, más o menos, más un montón de prestaciones de un montón de cosas. O sea, le daban dinero por escoltas, por corte de cabello, por gel para el cabello, por ¿cómo se llamaban? Masajistas, sastres, chingos de prestaciones estúpidas e inverosímiles que luego tú decías, ¿por qué? Y a veces en prestaciones se le iba hasta ser casi cerca de 1 millón de pesos. Entonces, cuando López Obrador llega a la presidencia, se baja el sueldo a 108 mil pesos mensuales, sin prestaciones, y promulga una ley en la que nadie puede ganar más que él. Entonces, todos los funcionarios de él hacia abajo dejan de ganar el dineral que ganaban. Y los que se ampararon fueron precisamente los funcionarios del INE y jueces del Poder Judicial de la Federación. Entonces, hay ciertos burócratas a los que no les conviene bajar su sueldo. También por eso les molesta que esté López Obrador en el poder. Hay muchas razones por las cuales hay personas que dicen, yo estoy muy desilusionado de López Obrador. Primero, para estar desilusionado tienes que estar ilusionado previamente. A mí cuando me preguntan, ¿tú no estás desilusionado? Yo siempre les digo, no, no estoy desilusionado. Yo siempre pensé que si López Obrador llegaba al poder, a lo máximo íbamos a estar igual que antes. No pensé que nunca esas pendejadas y esas estupideces que dicen que nosotros íbamos a convertirnos en Venezuela, porque es una mamada, es la cosa más pendeja que he oído en mi vida. No hay manera de convertirnos en Venezuela. Se necesitan poquitos sesos para darse cuenta que no podemos convertirnos en Venezuela bajo ninguna circunstancia. La primera y la principal de ellas es que geográficamente estamos pegados a Estados Unidos. Estados Unidos, cualquier cosa que oliera a socialismo o a comunismo ya estarían invadiéndonos y ya hubieran matado a López Obrador. Así de simple. Venezuela es un país que se hizo como está o está como está porque en algún punto logró una autonomía económica con la alza de los precios del petróleo en el 2008, si mal no recuerdo. Fue que después hubo una crisis económica que hizo que esos precios del crudo fueran al demonio y también su economía se fue al demonio. Pero era una situación geográfica diferente. Venezuela está mucho más lejos que México con respecto a Estados Unidos. Entonces, López Obrador no es socialista, por ningún lado es socialista. Por más que ustedes quieran verle lo socialista en algún lado, no es socialista. ¿Qué clase de socialista sería un país que tiene un tratado de libre comercio, el TEMEC, con Estados Unidos y con Canadá? Serías un pésimo socialista. ¿Qué clase de socialista diría públicamente que es cristiano y lee la Biblia en plena tribuna? Eso no es ser socialista. López Obrador no es socialista. Me acuerdo que en alguna ocasión la gente decía, es que ¿qué te va a expropiar, güey? Si ni casa tienes. O sea, primero hay que darse cuenta que hay cosas que son inverosímiles y que son fantasía y que no hay manera de que sucedan. Que López Obrador te quite tus cosas es imposible. No hay manera de que te quite las cosas. Puede haber una crisis económica durísima, como en el caso, por ejemplo, de la pandemia, pero es una pandemia, o sea, en la palabra lo dice, o sea, es una epidemia a nivel mundial. Y la situación económica de México, lo que está sucediendo en México, ha estado suavecito comparado con como ha estado en otros países. En México hubo una pérdida de la economía del 12%, pero en Estados Unidos hubo una pérdida del 33%. Y si te pones a pensar que nuestra economía es 3 veces más pequeña que la de Estados Unidos, pues la verdad es que nos fue bien. Y otra cosa importante es que López Obrador no contrató deuda, que eso también es importante. México no se endeudó, México se
sostuvo por sí mismo para que no estuviera tan culera la epidemia. Entonces, la pandemia. Entonces, yo no estoy desilusionado con López Obrador porque yo siento que el país sí ha cambiado a raíz de que él llegó. Porque si ustedes recuerdan, todo el tiempo la gente decía, en la casa no se habla de política, ni de fútbol, ni de religión. Y ahora todo el mundo habla de política. Logró que la gente se interesara en la política y pusiera a la política dentro de los temas de los que sí se hablan. López Obrador lo puedes odiar o lo puedes amar, pero no le eres indiferente. Es muy difícil que le seas indiferente, cosa que sí pasaba con los anteriores presidentes. Se dice, es que López Obrador está dividiendo al país. No, güey. El país siempre ha estado dividido en equipos de fútbol, en maneras de pensar, en que si eres de izquierda, en que si eres de derecha, en que si te gusta Marvel o que si te gusta DC. O sea, la gente siempre se ha dividido, siempre se ha dividido. No hay manera de que la gente no se divida. Todos nos gusta o cierto tipo de música o odiamos otro, etcétera. O sea, la gente tiende a ser tribal, a unirse en grupos. Es lo normal en la psicología, que por cierto, algo que me pareció muy curioso es que ahora en esto de la maestría me tocó hacer investigaciones. Y dentro de las investigaciones encontré una muy curiosa que dice que las personas que tienen un crecimiento de la amígdala tienen tendencia a la derecha, lo cual me dio mucha risa, porque significa que si eres una persona que padeces de ansiedad y de miedo, eres más propenso a ser de derecha. Y dije, tiene mucho sentido. O sea, para ser de derecha tienes que ser religioso, para ser de derecha tienes que ser miedoso, tienes que tener ansiedad y tienes que tenerle una aberración total al cambio. Para ser de derecha se tiene que buscar el autoritarismo, que es irónico, puesto que piensan que López Obrador es un dictador, ¿no? Entonces, de ese lado tendrían que quererlo, porque a ustedes les gusta el fascismo. La derecha es fascista por naturaleza. Calderón era fascista. Entonces, yo no sé si es una manera de tenerle permite buscar un cambio, ¿no? La gente le tiene mucho amor a lo que ya conoce, eso es a lo que le dicen la zona de confort. Puedes estar en una zona de confort culera, pero es una zona de confort al final, o sea, ya sabes vivir en ella. Malo, sufriendo, pero en tu zona de confort. Entonces, prefieres mantenerte en lo ya conocido. Por eso la gente tiende a ser de derecha, porque se aferra a las cosas, ¿no? Me aferro a mi carro, me aferro a mi casa, me aferro a mi barrio, me aferro a mi gente, me aferro a todo, ¿no? Tiene mucho miedo a salir de ahí. Por eso cuando a veces a mí me dicen, ¿te arrepientes de votar por López Obrador? Yo les digo, no. Porque si López Obrador no hubiera ganado, ahorita estaríamos preguntándonos qué hubiera pasado si López Obrador hubiera ganado. Y a lo mejor estaríamos con el dicho ese de estaríamos mejor con López Obrador, ¿no? Ahora no nos lo preguntamos, lo estamos viviendo. Entonces, sea bueno o sea malo, no vamos a saber. Eso lo vamos a descubrir con el tiempo, cuando se acabe su sexenio, y según las semillas que él plante, y según la estructura que deje preparada para el futuro y para la gente que venga después de él. Ahora, yo no puedo todavía decir si el sexenio ha sido bueno o ha sido malo. A mí me parece que ha estado bien, pero yo no quiero verlo con ojos de fanatismo. Yo creo que las cosas malas que ha hecho, que sí han tenido sus cosas malas, yo creo que su problema más grande que ha tenido López Obrador es el hecho de que se ponga a cortar presupuestos de tajo sin antes tener un respaldo. Creo que ese es el problema más grande que ha tenido. Y la bronca que hubo ahorita con lo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que yo creo que eso sí es terrible, pero hay que ver que eso de la línea 12 se construye con Marcelo Ebrard, pero se inaugura con Miguel Ángel Mancera. Entonces ahí ya tienes dos responsables. Tienes a Marcelo Ebrard por construirlo, pero ahora, Marcelo Ebrard no es ingeniero. Marcelo Ebrard, no sé la verdad qué chingado sea, pero él autoriza el presupuesto. Yo no sé si los que son los asesores de él, o sea, los ingenieros o las personas, o arquitectos o ingenieros o las personas que diseñen esas estructuras,
le mienten a la persona, o si a lo mejor sea la falta de mantenimiento, o si sea el utilizar a lo mejor materiales chafas, o sea, no sé, o sea, yo la verdad, yo no soy ingeniero para saberlo, pero ahí está la responsabilidad de muchas personas. O sea, Ebrard autoriza el presupuesto, pero ¿quiénes son los que la construyeron? ¿Qué empresa lo construyó? Yo creo que eso es una de las primeras personas a las que no hay que señalar con el dedo o apuntar, pero sí, como decía un amigo que se llama Daniel, pelarle una capita más a la cebolla. O sea, no te puedes quedar solamente en la superficie y decir, ah, él. O sea, hay que ver dónde están las responsabilidades repartidas. No es tan simple, ¿no? Como decir, pues es ese güey y ya. Que no lo quiero yo disculpar, o sea, no hay que disculpar, las responsabilidades se tienen que repartir de alguna manera. Eh, Marcelo Ebrard es el que lo construye. Miguel Ángel Mancera es el que lo inaugura, es donde se empieza a llevar a cabo esa obra. Pero en el sexenio de él, de Miguel Ángel Mancera, es cuando sucede el temblor del 2017. Y ese terremoto fue tan potente que debilitó las estructuras que probablemente ya estaban mal. ¿Por qué se hizo pendejo todo un año para arreglarlo, Miguel Ángel Mancera? ¿Y por qué después Claudia Sheinbaum se hizo pendeja 2 años para arreglar eso? ¿Por qué no hubo mantenimiento? Entonces ahí sí se les tiene que exigir a ese gobierno que una de las grandes ventajas que hay en este sexenio con respecto a los anteriores es que ahora sí los gobernantes salen y dan la cara y les puedes decir en su cara, hijo de tu puta madre, ¿por qué no arreglaste ese pinche tren? Hay una mañanera en la cual ves al presidente todos los días y sabes qué es lo que está haciendo. ¿Cuándo veías a Peña Nieto? ¿Cuándo veías a Calderón? ¿Cuándo le podías reclamar algo? Realmente nunca. Se hacían las manifestaciones y eso, pero no había un diálogo de allá para acá. No lo había, no existía. Era algo que era impensable de alguna manera. Tengo serios problemas de batería. Creo que voy a tratar de no durar demasiado. Porque ya llevo un chingo de rato. Y no sé qué pasa. Como que tengo un falso en el cable o algo así. Porque tengo que estarlo como reacomodando para poder seguir con eso. Bueno. Entonces. Decía que veo ese diálogo circular. Y volvería a votar por el observador porque si ya no tengo la incertidumbre de si fue bueno o fue malo. Yo soy una persona tremendamente resiliente. O resiliente. Yo soy una persona que me gusta los retos. Que cuando estoy pasando por una situación difícil, me gusta enfrentarla y saber cómo salir de allí. A mí nunca me vas a ver lamentándome por la situación y simple y sencillamente llorando y quejándome amargamente. O sea, yo soy de los que estoy todo el tiempo tratando de solucionar los problemas, solucionar el problema. Yo no me enfoco en la queja, yo no me enfoco en la autocompasión, en, en decir, ay, pobrecito de mí. No, me caga decir pobrecita de la gente, me caga. A mí me gustan las soluciones. Y como a mí me gustan las soluciones, si aún así este gobierno se fuera a la mierda, o sea, si todo el país y toda la situación se fuera a la mierda, estoy seguro que yo buscaré la manera de salir adelante. Así tuviera que vender tamales o tacos, yo lo haría, porque soy una persona resiliente. Yo no le tengo miedo al cambio, no le tengo miedo a las situaciones complicadas. Siempre voy a tratar de hacer lo posible por salir adelante. Cosa que no todas las personas tienen. No todas las personas son resilientes.
Entonces, aún si estuviéramos viviendo la peor situación, estoy seguro que yo ya hubiera buscado la manera de sobrevivir y de salir adelante. Así tuviera que irme a pata a otro país, lo haría. Porque si los cabrones de la caravana pudieron, ¿por qué vergas yo no? Sí lo podría hacer. Entonces, no me hubiera gustado que ganara otro partido. Me parece bien que López Obrador haya ganado. Volvería a votar por él. En estas elecciones está de la verga los candidatos de todos los partidos. Morena y PRI, PAN, PRD. O sea, quien sea está de la chingada. La verdad es que es muy desilusionante ver la política en México porque te das cuenta que son una bola de ratas cabrones que lo único que quieren es chingarse el presupuesto. Yo en el momento en el que López Obrador llega al poder, yo dije, este güey era el único cabrón que traía una ideología. Los otros güeyes eran más de lo mismo. Ya llegó, ya está ahí. Ojalá haga las cosas bien. Si los está haciendo o no, ya lo sabremos más adelante. Porque a pesar de que mucha gente siempre te empieza a nombrar como los casos de corrupción más emblemáticos del sexenio de López Obrador, cuando yo los veo, no es por minimizar las cosas, pero realmente no son tan importantes como los que había en otro sexenio. Les voy a poner un ejemplo. Siempre te avientan a Bartlett en la cara, ¿no? Bartlett. Tú dices, güey, Bartlett ha sido corrupto toda la vida. O sea, Bartlett tiene de toda su puta vida en el poder. O sea, si estuvo en lo de la caída del sistema, estamos hablando de 1988, me parece. O sea, apenas se dieron cuenta que era corrupto, el güey ya era corrupto. Ahora López Obrador no lo debería tener ahí. No, no lo debería de tener ahí. Y lo debe de mandar a la verga. Sí, sí lo debe de mandar a la verga. Pero ese güey no se enriqueció este sexenio. Ese güey se enriqueció desde hace mucho tiempo. Entonces, ese es uno de los primeros casos que dicen. Ahora, dicen, el video de Pío López, donde está recibiendo dinero para la campaña de Morena en el año 2015. Sí sabían que es del 2015, ¿verdad? Porque eso hay que dejarlo bien en claro. Ese video es del 2015. Está un cabrón que se llama Leo, no, León, no recuerdo qué chingados, cómo se llama ese güey. Es un vato del Partido Verde que le está dando dinero a Morena. Porque para eso recordemos que Morena tiene 5 o 6 años como partido. Morena antes no existía. Es un partido nuevo que inmediatamente, pum, llega a la presidencia. Algo que el PRD jamás logró. Y que el PAN tardó 70 años en lograr. Entonces no tenían presupuesto suficiente, se aliaron con el Verde y el Verde le regaló dinero a Morena, a Pío López en específico para esa campaña del 2015 en Chiapas. Ahí está el caso de corrupción. Otro caso de corrupción, la prima de López Obrador, ¿no? Esta, no recuerdo cómo se llama, pero su prima. Ella tiene contratos en Pemex desde el 2012, lo cual tampoco es nuevo. Porque recordemos que López Obrador no es pobre, viene de una familia de políticos desde hace muchos años. Él y su familia han estado en la política. Entonces, que quieran decir que toda la fortuna de López Obrador es mala vida, pues no, porque no es cierto. O sea, López Obrador fue presidente del PRD como 10 años más o menos. O sea, López Obrador lleva en el PRD como desde 1988, me parece. Entonces fue presidente del PRD muchos años, luego fue presidente de Morena, luego fue gobernador del Estado de México, tiene 14 libros como escritor. Entonces cada vez que dicen, oye, ¿de qué vivió López Obrador? De todo eso, cabrón. O sea, de todo eso que te estoy diciendo. O sea, no es como que el vato haya sido pobre, nunca ha sido pobre. Su familia no es pobre. Él es austero, quizás. O sea, es austero con respecto a que no anda con todos los lujos que los otros presidentes demostraban. Eso sí, es austero, pero pobre no. Eh, entonces, no sé, o sea, yo otra cosa de las que más critican es lo de las medicinas con los niños contra el cáncer, ¿no? Y ahí se me hace como que entras mucho en la cuestión sentimental, ¿no? De decir, los niños con cáncer. Para que tú digas, pobrecitos, son niños y tienen cáncer. Sí, es triste. Pero ese pedo de las medicinas fue hace un año y búsquenlo. Los invito a que lo googleen y métanse a YouTube y ahí buscan medicinas, niños con cáncer, México. Y se van a dar cuenta que fue un problema que surgió hace un año y duró 3 meses. Y sin embargo lo siguen repitiendo como si todavía estuviera sucediendo.
Le cortan la llave del presupuesto a PISA porque PISA estaba vendiendo a sobreprecio los medicamentos a el sector público. Y entonces el gobierno consigue las medicinas en Francia. El ejército es el que se lo trae. Y entonces ahí te das cuenta de que los problemas se maximizan. Ahora recordemos una cosa, sí, son niños con cáncer, es muy triste, pero aunque se oiga culero, son una minoría. No son miles de millones de personas con cáncer. O sea, son una minoría. O sea, se oye gacho y todo, pero es verdad. Entonces, sí afecta, pero afecta a un sector muy específico. De momento creo que es todo, o sea, ya lo del tren ya lo dije, o sea, hay muchas cosas a las cuales, ok, vayamos por lo de la refinería, por ejemplo, ¿no? Dicen, comprar la refinería fue un error. Yo me imagino que todos son economistas y saben que es un error, ¿verdad? Eh, Díganme qué cosas ustedes conocen que no tengan petróleo. Vean todo a su alrededor y todo lo que vean que tenga plástico es petróleo. Si tiene aceite, es petróleo. Si hay gas, es petróleo. Todo es petróleo. Entonces, ¿por qué no sería un negocio una refinería? Dicen, es que la refinería estaba casi en quiebra. Tenía 2 años sin ganancias. Sí. Año 2020 y 2019. Pandemia. ¿Cómo se nota que a veces no tienen un pinche poquito de análisis para darse cuenta que las cosas no son como a veces ustedes creen que son? Obviamente todos los países tuvieron pérdidas durante la pandemia. La pandemia fue una catástrofe a nivel mundial, ¿no? Otra cosa importantísima, la pandemia. Dicen, 227,000 muertos. Lleva el sexenio del observador, el doctor muerte, Hugo López-Gatell. ¿Y viste cuántos tiene Estados Unidos? Casi tiene 800,000 muertos. Curiosamente, 3 veces, casi 3 veces la cantidad de muertos de México, igual que la cantidad de población, igual que la pérdida económica. Porque es una economía 3 veces la de México. Entonces son 3 veces en proporción prácticamente todo. En México se hicieron pruebas gratuitas para detectar COVID. Gratuito si se moría la persona. Gratuita la hospitalización. Gratuito el convenio entre hospitales públicos y privados para atender a personas de COVID. Gratuito todo eso. Y dicen que hubo un mal manejo de la pandemia. El día de hoy, yo que soy personal de salud del sector privado, me pusieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. La vacuna se aprobó para su uso humano en diciembre. Estamos en junio y a 6 meses en México ya se vacunó a todas las personas de la tercera edad, a todo el personal médico público de la primera línea, y creo que dentro de 15 o 22 días ya habrán vacunado a todo el sector privado de salud y ya se comenzó a vacunar a las personas mayores de 50 años. Entonces, si somos el top 10 de vacunación a nivel mundial, ¿dónde está el mal manejo de la pandemia? ¿Dónde está? Dicen, es que Hugo López-Gatell mintió en las cifras. Sí, había una discrepancia porque las cifras de las personas que se registraban primero eran las cifras de las personas que morían en los hospitales. Posteriormente, el INEGI hizo otro conteo donde ya tomaban en cuenta también a las personas que murieron en sus casas, o sea, las personas que no murieron en los hospitales y por lo tanto no estuvieron contabilizadas. Otra de las situaciones que estaban diciendo ahí es que porque los hospitales estuvieron abarrotados, sí estuvieron abarrotados, pero al principio, después ya no. Que el presidente no se pone cubrebocas. Si el presidente no se quiere poner cubrebocas es su pinche pedo. Pero en todo el país
No había lugar en donde no te dejaban entrar si no usabas un cubrebocas. A nivel nacional está prohibido andar en la calle sin cubrebocas y entrar a cualquier establecimiento sin cubrebocas y ponerte el puto gel antibacterial y que te tomaran la temperatura y que te sanitizaran, ¿no? Que por cierto la palabra está mal dicha, no se dice sanitizar, está mal utilizada, se dice desinfectar. Sanitizar es sanitizing y es en inglés, no en español. Entonces, aunque López Obrador no se ponga cubrebocas, la gente se le obligaba a ponerse cubrebocas. Los niños y los jóvenes no fueron a la escuela, parques, centros recreativos y lugares donde plazas públicas y plazas comerciales estuvieron cerradas durante la pandemia y se establecieron clases online. Si eso no es un buen manejo de la pandemia, entonces no sé qué es. Dicen, es que López Obrador no apoyó a los empresarios con sus negocios que quebraron. Perdónenme, quizá hubo mal información, pero sí hay una ayuda del gobierno para los empresarios que se llama, búsquenlo, googleenlo en este momento, créditos a la palabra, créditos a pequeños comerciantes afectados por el COVID. Y es un préstamo de 25,000 pesos para esos empresarios. Ahora, los empresarios grandes dijeron, son bicocas, es muy poco lo que se le está dando a los empresarios. Pues sí, pero acuérdense que esto es un libre mercado. Ustedes querían libre mercado, odian al comunismo, odian cualquier cosa que sea socialista, entonces el gobierno no debería ni siquiera de ayudarlos. Pasó con el FOBAPROA. El FOBAPROA fue utilizar dinero público para pagar las deudas de los privados. Y eso provocó el alza del IVA al 15%. Si se hubiera hecho un rescate como ese rescate bancario o un rescate empresarial, ahorita tendríamos los impuestos más altos. Entonces, López Obrador se negó a rescatar a los bancos precisamente por eso, para no subirle los impuestos a la gente. Entonces, tratando de no adquirir más deuda. Muchas gracias por haber escuchado este podcast de opinología indeseable. Vayan a votar si les da su chingada gana. Voten por quien les dé su chingada gana. Lo único que les voy a decir es, si hubiéramos estado bien antes, López Obrador no hubiera ganado. Entonces, tengan memoria. Si el PAN, el PRI y el PRD se están uniendo contra Morena, es que sí son lo mismo. Y tuvieron su oportunidad de haber hecho al país un buen país, de haber acabado con la corrupción, con la impunidad y haber mejorado la economía de miles de millones de pobres, y no lo lograron. Yo no sé si López Obrador lo va a lograr. Lo único que sí les digo es que uno de los más grandes errores que han cometido todos los presidentes, incluido López Obrador, es que cuando llegan a la presidencia tiran abajo lo que el presidente anterior hizo. Y eso está mal, porque eso significa que en lugar de crecer, tienes que estar volviendo a renacer todas las veces. Porque llega alguien, corta lo del trabajo del anterior y tiene que volver a empezar. Entonces, si vamos a estar volviendo a empezar cada vez, nunca vamos a crecer lo que se tiene que crecer. Entonces, yo no sé si voy a votar, la verdad. Voy a suponer que sí. Pero si volviera a votar, votaría por Morena. No porque sean buenos, la neta, no. Son buenos, no es un buen partido. No ha sido un buen partido en este momento. Pero sería simplemente por no desperdiciar la oportunidad de que se mantengan las cosas que ya se están formando ahora, para no volver a empezar. Muchas gracias.